Bueno, hoy vamos a hablar de el primer paso para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, que definitivamente no es específicamente cardiológico, sino que tiene que ver con un concepto general. Digamos, difícil es tratar la insuficiencia cardíaca si el resto del chasis, de la carrocería del paciente no está funcionando bien. En este auto que estamos viendo en pantalla, básicamente el problema es el motor y definitivamente no hay tratamiento para la insuficiencia cardíaca que resulte válido si nosotros no atendemos cuestiones esenciales que tienen que ver con la suficiencia multiorgánica del paciente que vamos a tratar. Entonces, el primer desafío es evitar que la insuficiencia cardíaca ocurra. Y si nosotros estamos en estadio A, tenemos que evitar que haya un aumento del volumen de fin de diástole con caída de la fracción de eyección en el estadio B, todavía subclínico, un aumento ulterior del volumen de fin de diástole con aumento de la presión por arriba de 14 milímetros de mercurio que al final de la diástole, que empieza a manifestarse con congestión, clase funcional 2-3, y finalmente el estadio D, en el cual tenemos caída de la fracción del volumen sistólico con un ulterior aumento de la presión de fin de diástole ventricular. Entonces, ¿cuáles son? ¿Qué hacer para prevenir la insuficiencia cardíaca? Y definitivamente hay múltiples mecanismos. El tratamiento de la hipertensión arterial obviamente está recomendado. El tratamiento con estatinas está recomendado para prevenir la progresión de los cuadros de isquemia miocárdica. Por supuesto, dejar de fumar. Y después vamos a ver que hay otros factores como la obesidad y la dislipemia que también tienen que ser atendidos en los pacientes con estadio A. Luego, más adelante en otras reuniones, analizaremos las alternativas terapéuticas específicas de la insuficiencia cardíaca. Pero si nosotros buscamos objetivos para evitar que el paciente avance en estadios de insuficiencia cardíaca, definitivamente en pacientes diabéticos con riesgo moderado, uno debería tener una LDL colesterol por debajo de 100. En pacientes diabéticos con alto riesgo, una LDL por debajo de 70. En pacientes de muy alto riesgo, ya vamos a definir qué es cada una de estas cosas, menos de 55 de LDL. Y obviamente en los pacientes en los cuales yo tengo diabetes o trastornos metabólicos de tipo síndrome metabólico, tengo que tener una no LDL colesterol total que sea inferior a 85. Eh, en estos sentidos, vamos a ver cómo la icosapento de etilo tiene algo que decir. Si nosotros tenemos en cuenta las medidas para evitar la progresión de la insuficiencia cardíaca de cualquier fase a cualquier fase, definitivamente modificar el estilo de vida del paciente es una situación central. No solo el estilo de vida del paciente, sino que una intervención de un equipo multidisciplinario que implique garantizar el acceso del paciente a la salud, garantizar el acceso del paciente a su medicación, garantizar el acceso del paciente a una dieta adecuada, es central. De hecho, la evolución de los pacientes con insuficiencia cardíaca y un nivel socioeconómico bajo es claramente malo, peor. Definitivamente, nosotros tenemos que mirar el universo del paciente para pesar el éxito del tratamiento de la insuficiencia cardíaca. El abordaje de los factores de riesgo es algo que ya hemos hablado. El caminar al menos 150 minutos semanales con ejercicio moderado es central. El control de la diabetes y de la obesidad es fundamental. Claramente, dejar de fumar
es central. Y en función de la antiagregación plaquetaria, no hay indicación para la aspirina en la prevención primaria, no a la aspirina para la prevención primaria, pero sin embargo sí, definitivamente sí, a las estatinas para la prevención primaria en estos pacientes. Intervenciones no farmacológicas con el fin de mantener la presión arterial por debajo de 130-80 son también esenciales. Entonces, al paciente con insuficiencia cardíaca, en estadio A, en estadio B o en estadio C, lo debemos tenerlo presente como un viejo edificio apuntalado por múltiples sistemas en los cuales es importante el estado nutricional, la educación de ese paciente, la actividad física, cómo duerme ese paciente, en atender disfunciones endocrinas como el hipotiroidismo o la testosterona, atender la anemia, atender el sostén psicológico, entre otros. En cuanto a factores importantes, hay que tener presente que la educación hace una enorme diferencia. Fundamentalmente en el mundo entero hay más de 25 millones de pacientes en Occidente con insuficiencia cardíaca. En pacientes con más de 65 años es la mayor causa de hospitalización. Un paciente con insuficiencia cardíaca queda en el hospital entre 5 y 10 días más de internación, dependiendo del paciente. A los 30 días hay un 25% de reinternación por insuficiencia cardíaca y los pacientes con insuficiencia cardíaca van aumentando. De hecho, se espera que para el 2030 la incidencia de la insuficiencia cardíaca aumente un 46% respecto de lo que era en 2012. La educación es un factor fundamental. Cambios en la dinámica de vida del paciente y de la familia que tiene que involucrarse en esos cambios de hábito de vida es central. Que el paciente conozca sus signos y sus síntomas, que el paciente entienda la importancia respecto del tratamiento farmacológico y de la dieta es fundamental. La información, la educación y la respuesta en tiempo real del paciente con insuficiencia cardíaca ya fue demostrado por el estudio DIAL, en el cual se randomizaron en el Hospital Italiano en Buenos Aires pacientes a los cuales una enfermera especializada los llamaba por teléfono 3 veces por semana versus un grupo en el cual la enfermera especializada no lo llamaba. La enfermera especializada relevaba el cumplimiento de la medicación, el peso del paciente, la presencia de síntomas. Este grupo, monitoreado de cerca, básicamente redujo su tasa de internación y aumentó su sobrevida seguida a 3 años. Básicamente, la educación del paciente, la adherencia al tratamiento, es central en el manejo general de la insuficiencia cardíaca. Pero volvamos por un momento a nuestro edificio de ruido, que es el paciente con insuficiencia cardíaca, y definitivamente el primer tratamiento que tenemos para la insuficiencia cardíaca es la dieta. Es exactamente qué se come, ¿sí? La dieta es central para mantener a un paciente en insuficiencia cardíaca. Vemos que el paciente, a medida que aumenta en estadios de insuficiencia cardíaca, tiene un incremento selectivo tisular de la demanda de energía, pero cuando ya empieza a estar con insuficiencia cardíaca que progresa del estadio A, B, C, D, hay definitivamente un empeoramiento de la eficiencia en la utilización de la energía. Este es un tema mitocondrial, es un tema que tiene que ver con los deterioros metabólicos que vamos a ver más adelante. Entonces, el ingreso de calorías en este paciente tiene que ser restado a un estado basal que se llama Resting Energy Expenditure. Estos pacientes con insuficiencia cardíaca, por tener un déficit perfusorio, tienen un RI aumentado, tienen un Resting Energy Expenditure aumentado, con lo cual la misma cantidad de calorías que puede incorporar un paciente sin insuficiencia cardíaca, por este aumento del consumo basal calórico propio del cuadro proinflamatorio y de bajo gasto de la insuficiencia cardíaca, termina
con una eficiencia, una disponibilidad de energía menor en un paciente con insuficiencia cardíaca. Esto lleva al paciente a la desnutrición, a la pérdida de peso, y definitivamente si hablamos de sobrevidas a 18 meses, los pacientes con una pérdida de peso mayor al 50% respecto del basal, es decir, con un body mass index por debajo de 18, fundamentalmente tienen una mortalidad muy superior a los pacientes que mantienen un body mass index entre 18 y 30. Definitivamente, la caquexia, la insuficiencia cardíaca, es un problema y es un objetivo terapéutico importante. Un paciente bien tratado desde el punto de vista de desactivación neuroadrenérgica, con todo el esquema terapéutico que vamos a ver en próximas reuniones, definitivamente tiene una menor incidencia de caquexia. La nutrición de estos pacientes con insuficiencia cardíaca debe ser rica en proteínas. Estos pacientes deben hacer ejercicios de resistencia y fundamentalmente deben ser suplementados con eventualmente anabólicos y hierro. De esto vamos a hablar. Algunos estudios controlados están siendo llevados adelante como drogas nuevas como el megestrol, y bloqueantes de los receptores de la activina, que vamos a ver nosotros más adelante, han ganado una enorme importancia en los últimos 3 años, por ejemplo, en el tratamiento de la hipertensión pulmonar. La pérdida de peso en insuficiencia cardíaca se da mucho menor, es mucho menor si el paciente, por ejemplo, simplemente tiene enalapril, respecto de pacientes que no tienen desactivación neuroadrenérgica. Es decir, que el paciente bien tratado se desnutre mucho más lentamente. El megestrol es el varigestro en Argentina, es un derivado sintético de la progesterona, se utiliza sobre todo en dos escenarios: oncológico, caquexia y anorexia en insuficiencia cardíaca. En oncología, cáncer de mama avanzado, cáncer de endometrio, actúa como progestágeno con efectos antiproliferativos sobre tumores hormonodependientes. En cuanto a la caquexia y la anorexia, se emplea para estimular el apetito y favorecer la ganancia de peso en pacientes con caquexia asociada a cáncer o en HIV. ¿Cómo actúa el megestrol? Es un agonista de los receptores de la progesterona, tienen también cierto efecto glucocorticoide. Esto es un poco peligroso en pacientes con insuficiencia cardíaca. Este efecto glucocorticoide, es decir, hiperglucemiante, contribuye al aumento del apetito, pero también explica algunos efectos adversos. En resumen, puede considerarse que la caquexia cardíaca severa y refractaria con vigilancia estricta, el megestrol puede ayudar a que estos pacientes recuperen apetito y combatan su caquexia. En cuanto a la dieta, fundamentalmente no existen estudios clínicos sobre tipo de dieta, o sobre la comparación randomizada prospectiva de dieta hiposódica versus dieta normosódica. Hasta el 27% de las reinternaciones luego de los 90 días del alta son por incumplimiento dietario, es decir, el paciente se va de alta y casi un tercio de los pacientes que se reinternan por sobrecarga hidrosalina. A mayor ingesta sódica, menor efecto de IECA y mayor dosis de diuréticos necesario. Es decir, la ingesta sódica, la ingesta hidrosalina, fundamentalmente descompensa al paciente, haciendo que dosis previas de inhibidores de la enzima convertidora, por ejemplo, ya no resulten suficientes. Más de 30 gramos de alcohol por día definitivamente complican al paciente con insuficiencia cardíaca, y la restricción hídrica junto con hiponatremia es una causal importante de insuficiencia renal y de refractariedad a los diuréticos. Pacientes en clase funcional 1-2 deben tener 3 gramos de sal por día, mientras que pacientes en clase funcional 3-4, 2 gramos de sal por día. En cuanto a la reducción de la ingesta fundamentalmente de sodio, esto ha demostrado que pacientes que consumen sal regular
contra pacientes que consumen sal sustituta, generalmente son sales de potasio, tienen una menor incidencia de ACV, una menor incidencia de eventos cardiovasculares y una reducción de todas las causas de muerte enormemente significativa. Bien, volvamos por un momento a nuestra pared deteriorada y a la necesidad de sostener al paciente con medidas extracardíacas. Definitivamente, un tercio de nuestra vida nos las pasamos durmiendo, con lo cual el ejercicio es central en la insuficiencia cardíaca durante el día. Si hablamos de ejercicio y rehabilitación, no hay estudios prospectivos que tengan en cuenta mortalidad como punto final. Pero sí es importante, en cuanto a la clase funcional, el aumento del consumo de oxígeno, la mejoría de la calidad de vida, porque esto fundamentalmente se puede utilizar como endpoint subrogante de mortalidad, es decir, el paciente con mejor clase funcional es un paciente que va a vivir más, es un paciente que se va a reinternar menos. La pregunta del millón es, ¿el paciente con insuficiencia cardíaca es intolerante al ejercicio por causas cardíacas exclusivamente? Ya vimos cómo la intolerancia al ejercicio se puede dar vía desnutrición, no solamente vía falla cardíaca en sí. En cuanto a los determinantes de intolerancia al ejercicio en pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección preservada, este es un artículo muy interesante que habla de entrenamiento. Y en el entrenamiento, incluso en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción deteriorada o preservada, el entrenamiento básicamente aumenta el límite anaeróbico en insuficiencia cardíaca. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente va a entrar en anaerobiosis con mucha más carga de trabajo físico más tarde, con clases funcionales más altas. Y en cuanto al entrenamiento, este aumenta el consumo pico de oxígeno en insuficiencia cardíaca. Esto quiere decir que el paciente con insuficiencia cardíaca definitivamente debe hacer ejercicio físico. Volviendo a a nuestra pared deteriorada, definitivamente el sueño, les decía antes, es un elemento central. Un tercio de nuestra vida apunta a dormir. Y nosotros tenemos una enorme gama de estrategias que apuntan a mejorar la capacidad funcional y la calidad de vida, siempre enfocadas en los periodos de vigilia. Pero ¿qué pasa con ese tercio de la vida que nos pasamos durmiendo? La apnea de sueño en insuficiencia cardíaca es un problema muy importante. Cuando tenemos apnea e hipopneas mantenidas en el tiempo, fundamentalmente este paciente está expuesto a isquemia crónica, está puesto a sobrecarga adrenérgica, es decir, pone en marcha mecanismos pseudocompensadores, cambios en la presión torácica, hipercapnia y por lo tanto acidosis metabólica y falta de descanso por fragmentación del sueño. Estos fenómenos nos llevan a un aumento de la inflamación, del estrés oxidativo, a una resistencia a la insulina, a ganar peso, a un fenómeno de hipercoagulabilidad y disfunción endotelial, que se van a manifestar como hipertensión arterial, aterosclerosis, disfunción diastólica, insuficiencia cardíaca congestiva, ACV, aumento de la mortalidad súbita, aumento de la incidencia de arritmias y diabetes mellitus. Estudios observacionales con apnea obstructiva del sueño no tratada en insuficiencia cardíaca se asocian a un aumento de la mortalidad cardiovascular y hospitalización con un riesgo relativo de 1,5 a 2 veces. Es decir, cómo duerme nuestro paciente es central. La apnea obstructiva central en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida demostró generar una mortalidad cardiovascular muy superior respecto de aquellos pacientes que no la tienen. Ahora, para tratarla, definitivamente, si nosotros nos referimos a los métodos de asistencia respiratoria mecánica no invasiva, no tienen básicamente un beneficio sobre la mortalidad.
¿Cuán frecuente son los trastornos del sueño en pacientes con insuficiencia cardíaca? Entre el 50 y el 75 por ciento de todos los pacientes con insuficiencia cardíaca sufren desórdenes del sueño, ya sea con apnea obstructiva o con apnea central. Los estudios que intentaron reducir la apnea del sueño en la práctica han fallado, a pesar de que la apnea de sueño genera insuficiencia cardíaca y la insuficiencia cardíaca genera apnea de sueño. Básicamente nosotros vemos que debemos reducir la apnea de sueño con el siguiente algoritmo que no siempre involucra asistencia respiratoria no invasiva. Si nosotros tenemos la sospecha de apnea de sueño, somnolencia, fatiga, despertares nocturnos, ronquidos, respiración periódica observada, y tenemos insuficiencia cardíaca descompensada sin causa clara, básicamente a este paciente debemos hacerle una polisomnografía, que fundamentalmente es el patrón de oro para diferenciar lo que es apnea obstructiva del sueño de apnea central del sueño. Índice de apnea e hipopnea o patrón respiratorio son los que nos informan la presencia de un obstructivo versus una central chain stop. En cuanto a las medidas generales que ayudan a reducir la medida de sueño, optimizar el tratamiento de la insuficiencia cardíaca según guías, ARNI, beta bloqueantes, bloqueantes de la aldosterona, SGLT2, dispositivos de resincronización, están indicados para reducir la apnea de sueño, porque esa apnea de sueño, como dijimos, puede llegar a duplicar la mortalidad de estos pacientes. Otras medidas generales para mejorar el sueño de estos pacientes son evitar el alcohol, evitar sedantes, evitar benzodiazepinas, control de peso y ejercicio adaptado a los cuadros de insuficiencia cardíaca. Varios trabajos básicamente apuntaron a el uso de asistencia respiratoria no invasiva. El punto es que la apnea del sueño con frecuencia es un epifenómeno del tratamiento subóptimo, de la intoxicación y del sobrepeso, con lo cual tratar el epifenómeno no ha demostrado reducir la apnea, reducir la mortalidad en estos pacientes, porque empezamos al revés, empezamos por el epifenómeno que es la apnea del sueño y no por las condiciones de base. Como dijimos, la obstructiva puede duplicar la mortalidad, la CPAP mejora los síntomas, puede mejorar hasta un 7% la fracción de eyección, pero lamentablemente no tenemos impacto comprobado en la mortalidad. Pero claramente al mejorar la clase funcional y la fracción de eyección, uno intuye que definitivamente esto al paciente le hace bien. Otros métodos son la estimulación frénica, que fundamentalmente con tendencia a menor mortalidad, 25 contra 37%, aún sin evidencia definitiva. ¿Preguntas hasta acá? Avancemos. Bien. Otro problema muy importante en insuficiencia cardíaca es que la inflamación genera insuficiencia cardíaca y que la insuficiencia cardíaca genera inflamación. Y básicamente, si nosotros llegamos a la inflamación crónica mediada por hipertensión, isquemia miocárdica, miocarditis, toxinas o por factores genéticos, esto básicamente activa a la inmunidad innata y adaptativa generando una tormenta de citoquinas, factor de necrosis tumoral, interleuquinas, transforming growth factor beta, que lo vimos claramente cuando vimos insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, cuando vimos su fisiopatología. Esto activa la angiotensina 2, a este transforming growth factor beta, aumenta el estrés oxidativo generando inflamación crónica. La inflamación crónica aumenta aún más el estrés oxidativo, el depósito de cicatrices fibrosas y la remodelación cardíaca, pasando lentamente de un corazón normal a un corazón claramente remodelado.
Los mecanismos de activación inflamatoria en un paciente con insuficiencia cardíaca dependen del estrés mecánico en el miocardio con liberación de citoquinas locales. Es decir, si yo aumento el diámetro ventricular, aumento la tensión parietal. ¿Recuerdan la ley de Laplace? Es tensión igual presión por radio sobre el doble del espesor. Si yo aumento el estrés mecánico miocárdico, aumento la liberación de citoquinas locales. Si yo tengo isquemia subclínica o lesión miocárdica, esto genera la activación de macrófagos y fibroblastos a nivel cardíaco. Si yo tengo disfunción endotelial por un fenómeno de endotelitis crónica típico de la aterosclerosis, del tabaquismo, de la hipertensión arterial, del aumento del LDL colesterol, aumenta la adhesión leucocitaria y la permeabilidad vascular, generando básicamente el camino hacia la placa de colesterol. En cuanto a la activación neurohormonal, la activación de la renina, angiotensina, aldosterona y sistema simpático contribuyen indirectamente a la inflamación. De tal forma que el paciente con una anoxia cardíaca, básicamente por liberación macrofágica y de mediadores de la inflamación, fundamentalmente entra en un ciclo vicioso de deterioro progresivo de la insuficiencia cardíaca. El paciente inflamado hace insuficiencia cardíaca, la insuficiencia cardíaca genera inflamación y esto básicamente recircula. En cuanto a consideraciones de la inflamación en la insuficiencia cardíaca, remodelado ventricular adverso, fibrosis intersticial y dilatación, disfunción contráctil, citoquinas que afectan la señalización del calcio y beta-adrenérgica. Fundamentalmente, la inflamación genera fatiga, pérdida de masa muscular con cardiosarcopenia y resistencia al ejercicio. En cuanto a comorbilidades, la inflamación induce anemia de enfermedad crónica, resistencia a la insulina y aterosclerosis progresiva. La inflamación es tanto causa como consecuencia de la insuficiencia cardíaca. Evaluar marcadores inflamatorios como los ST2, como el Transforming Growth Factor Beta, como la proteína C reactiva, evaluar marcadores inflamatorios puede ayudar a estratificar el riesgo, pero aún no hay terapias antiinflamatorias específicas aprobadas como estándar, más allá del manejo neurohormonal. Un ejemplo de esto fue el canakinumab. El canakinumab básicamente fue en el estudio CANTOS, canakinumab Anti-Inflammatory Thrombosis Outcome Study, no fue aplicado exclusivamente a pacientes con insuficiencia cardíaca, sino en este estudio se randomizó canakinumab en varias dosis contra placebo y como endpoint primario, infarto de miocardio no fatal, ACV no fatal, muerte cardiovascular de cualquier causa, se vio que en el estudio Cantos contra placebo, fundamentalmente lo que tenemos es que altas dosis de canakinumab inducen una menor incidencia de trombosis, una menor incidencia de accidente de placa. El resumen, el estudio Cantos proporciona evidencia de que la inhibición de la inflamación puede reducir eventos cardiovasculares en pacientes con enfermedad aterosclerótica, lo que tiene implicancias para la no comprensión de la insuficiencia, lo que tiene implicaciones para la no comprensión de la insuficiencia cardíaca. No obstante, porque este estudio no fue específico para insuficiencia cardíaca. No obstante, se requieren más estudios específicos en insuficiencia cardíaca para confirmar estos hallazgos. ¿Y qué hay de nuevo? Seguramente a fin de año tendremos noticias. Los inhibidores de la interleuquina 1, como el anaquirna, así se dice, han sido estudiados en pacientes con insuficiencia cardíaca para modular inflamación sin comprometer directamente la función inmune global, como ocurre en los antiinflamatorios más generales. Hallazgos de los estudios preliminares, teniendo como foco la inflamación en la insuficiencia cardíaca. En general, estos estudios mejoran la función ventricular. Algunos ensayos pequeños mostraron reducción de los marcadores como la interleuquina 6 y la proteína C reactiva y mejoras modestas en la fracción de eyección y parámetros de llenado ventricular. También se documentaron reducción de síntomas
y demostraron estos fármacos ser relativamente seguros y bien tolerados, similar a otros inhibidores de citoquinas. La lucha contra la inflamación definitivamente es desigual, porque le corremos siempre de atrás. Recordemos que al igual que la apnea de sueño, la inflamación no solo es causal de insuficiencia cardíaca, sino que es un epifenómeno de la insuficiencia cardíaca. Con lo cual, para reducir la inflamación, el paciente tiene que estar bien tratado. La lucha desigual contra la inflamación nos dio una muy buena noticia con el estudio Reduce It, donde el eicosapento de etilo fundamentalmente reduce la expresión de factor de necrosis tumoral alfa, reduce la incidencia de placa coronaria, reduce la actividad de los macrófagos NF-κB, eh, reduce la señalización del ARN mensajero. Les decía que esta es una buena noticia porque si hablamos de número necesario para tratar, para evitar un episodio en pacientes de alto riesgo o muy alto riesgo cardiovascular, mientras que con estatinas necesitamos 30 pacientes a 5 años para tratar, con Ramipril 5 pacientes a 5, 56 pacientes a 5 años, con empaglifosina 39 pacientes a 30 años, con el cosapento de tilo solo con 21 pacientes a 5 años ya hemos reducido un endpoint mayor. Y miren por qué. No solo el eicosapento de tilo reduce significativamente los triglicéridos, sino que también reduce la proteína C reactiva, es decir, reduce el estatus proinflamatorio de los pacientes con trastornos metabólicos. El eicosapento de tilo redujo la presencia de infarto agudo de ST, la necesidad de revascularización, la insuficiencia renal, la necesidad de cirugía cardíaca, la incidencia de diabetes. Y básicamente esto es un dato muy importante que nos dice que contra placebo hay una reducción muy significativa con una ratio de 0,63 de los pacientes contra placebo en un seguimiento a 6 años. Otro elemento central a tener presente en los pacientes con insuficiencia cardíaca definitivamente es la vacunación. Y la vacunación es central. El riesgo de insuficiencia cardíaca o de ataques cardíacos reduce 6 veces en el paciente que ha sido vacunado. La insuficiencia cardíaca tiene un 82 una mejoría de un ratio del 82% en calidad de vida en los pacientes vacunados contra el COVID. La vacunación antineumocóxica y antigripal, pacientes con insuficiencia cardíaca mayores de 65 años, pacientes en insuficiencia cardíaca clase funcional 3-4, todo esto reduce la tasa de internación y reduce la mortalidad. ¿Y por qué? Porque básicamente evitar que el paciente se inflame más es central para evitar todos los procesos de inflamación que acabamos de describir. Evitando la inflamación por vacunación, fundamentalmente evitamos que el ciclo y la rueda retroalimentada de la insuficiencia cardíaca aumente su velocidad. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? Si volvemos a nuestro viejo edificio, que es el paciente con insuficiencia cardíaca, otro problema central definitivamente es la diabetes, ¿sí? Y entonces nosotros vamos a clasificar a un paciente con diabetes mellitus, tolerancia normal a la glucosa o glucemia alterada en ayunas, en función de su hemoglobina glicosilada. En un paciente diabético, esta hemoglobina glicosilada va a ser mayor a 6,5. En la tolerancia normal, entre 5,7 y 6,4. El paciente con glucemia alterada en ayunas, no. En cuanto a la glucemia en ayunas, en un paciente diabético con tolerancia por arriba de 125 miligramos por ciento, nosotros tenemos diabetes mellitus o tolerancia normal. En cuanto a la curva de tolerancia, en un paciente diabético,
con diabetes mellitus establecida no baja de 200 a las 2 horas la sobrecarga de la glucosa. La tolerancia, la tolerancia normal a la glucosa está entre 140 y 200, mientras que el paciente con glucemia alterada en ayunas tiene una curva de tolerancia a la glucosa normal. Cualquier paciente con glucemia mayor de 200 al azar es considerado diabético. Y entonces el diabético tiene moderado riesgo si es joven, si es un diabético tipo 1 con menos de 35 años o diabéticos tipo 2 con menos de 50 años o menos de 10 años de duración de la diabetes. Alto riesgo, diabetes mellitus de más de 10 años de evolución sin tratamiento específico y otros factores de riesgo. Y muy alto riesgo son los pacientes con diabetes mellitus con enfermedad cardiovascular, órgano blanco, es decir, retina o nervios periféricos, y los pacientes con diabéticos tipo 1 de larga duración de más de 20 años de evolución. Es así que clasificamos muy alto riesgo y moderado riesgo. El paciente diabético, desde el punto de vista de insuficiencia cardíaca, tiene tres grandes problemas. La hiperglucemia, que le genera hiperosmolaridad, recordemos que osmolaridad de 2 por sodio más glucosa. La resistencia a la insulina, que implica fundamentalmente un subaprovechamiento de glucosa por parte de los tejidos insulino dependientes, que son el músculo estriado y el tejido adiposo. Y una hiperinsulinemia, con todos los factores de crecimiento y remodelatorios que la hiperinsulinemia genera. Entonces, estos pacientes van a tener trastornos microvasculares con disminución en la perfusión miocárdica y coronaria distal, estrés oxidativo con dislipemia, hipertensión, aterosclerosis, disfunción anatómica, fuerte activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona por el daño renal y por esta hiperosmolaridad. La hiperinsulinemia va a generar hipertrofia ventricular izquierda, apoptosis, muerte celular programada, miocárdica con remodelación miocárdica, alteraciones de las fuentes energéticas con disfunción mitocondrial y activación nuevamente del Transforming Growth Factor beta, que el grupo de este tipo de mediadores son los que finalmente nos generan una fibrosis miocárdica. Todo esto nos va a generar trastornos estructurales funcionales con disfunción diastólica, sistólica, miocardiopatía isquémica, miocardiopatía diabética y finalmente insuficiencia cardíaca. Es decir, que es importantísimo tener al paciente diabético completamente controlado. Y entonces vamos a analizar las alternativas terapéuticas que tenemos en un paciente con insuficiencia cardíaca en el control de la diabetes. Y lo primero es eh, fomentar las incretinas. ¿Qué son las incretinas? Son sustancias que produce el intestino ante la presencia de glucosa intestinal. Definitivamente, cuando un individuo come glúcidos, la insulinemia aumenta mucho más que a darle esos glúcidos por vía parenteral. Y esto es gracias a los GLP-1 que, entre otras cosas, aumentan y mejoran la producción de insulina. El intestino produce una variedad de incretinas, sin embargo, en cuanto a su función hipoglucemiante, la más importante es el péptido 1 similar al glucagón, GLP-1, y el polipéptido insulino dependiente GIP, liberados en circulación de 3 a 5 minutos después de la ingesta de alimentos activando los receptores G. Fundamentalmente, los GLP-1 tienen múltiples acciones importantísimas. Disminuyen la ingesta de alimentos por ser anorexígenos, disminuyen el consumo de agua, son neuroprotectores, aumentan fundamentalmente la natriuresis, reducen el vaciado gástrico, la secreción de ácido clorhídrico, tienen un efecto antiinflamatorio muy importante, trófico, aumentan la perfusión del tejido adiposo, aumentando la lipólisis y fundamentalmente aumentan la perfusión y la ingesta del ingreso de glucosa en los tejidos insulino dependientes. Todos estos beneficios en insuficiencia cardíaca han sido estudiados, pero en muy pocos ensayos clínicos con escaso seguimiento, de acuerdo con su análisis.
de estos ensayos clínicos, los antagonistas de los receptores GT1 no reducen la internación por insuficiencia cardíaca, pero pueden reducir los eventos cardíacos mayores y puntos finales renales en subgrupos de pacientes con insuficiencia cardíaca previa. Otro recurso terapéutico son fundamentalmente la metformina y las glitazonas. La metformina probablemente haya sido por muchos años la primera línea terapéutica en el tratamiento de la diabetes tipo 2, dado que tiene como función central la de bloquear la glucogenólisis, reduciendo la glucemia, y de bloquear la resistencia a la insulina. No hay datos que soporten su evolución en insuficiencia cardíaca, pero sí la morbilidad general cardiovascular de los pacientes con diabetes tipo 2 es reducida por metformina. No se disponen de ensayos clínicos autorizados específicos, pero observaciones básicamente dicen que la metformina reduce la internación por insuficiencia cardíaca y la presencia de eventos cardiovasculares. En cuanto a las glitazonas, estimulantes Piper alfa, básicamente tienen una acción antiinflamatoria muy importante, de vuelta a la inflamación en la insuficiencia cardíaca, reducen la fibrosis y reducen la disfunción diastólica. Reducen todas las causas de mortalidad, infarto de miocardio no fatal y fatal, ACV no fatal, y tienen estos beneficios que se mantienen en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca. Tampoco se disponen de estudios lactomizados prospectivos. Eh, el uso de glitazonas pueden en algunos casos incrementar la insuficiencia cardíaca, pero sin incremento de la mortalidad. ¿Por qué? Porque aumentan la absorción de sodio y agua. Con lo cual hay que utilizarla con precaución en pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva. Otro recurso terapéutico en insuficiencia cardíaca son los inhibidores de PP4. Básicamente, las de PP4 son las proteínas que inactivan a las incretinas, que inactivan a la GLP-1. Dijimos que la GLP-1 tiene beneficios. La sitagliptina, la saxagliptina y la linagliptina son un ejemplo de ellos. No hubo diferencias en un punto final primario de eventos mayores entre los dos grupos de placebos versus gliptinas, y hubo una tendencia no significativa a un aumento de la hospitalización por insuficiencia cardíaca con alogliptina en comparación con placebo. Si hablamos de estas drogas, por ejemplo, el Ozempic, ¿sí?, que tanto se utiliza para adelgazar, no se dispone de ensayos clínicos aleatorizados específicos en insuficiencia cardíaca. En el estudio SAVOR se observó que la saxagliptina incrementa la internación por insuficiencia cardíaca y no debe darse en pacientes con insuficiencia cardíaca previa. Otro recurso terapéutico básicamente es el bloqueo de los canales de sodio y glucosa en el túbulo contorneado proximal. ¿De qué hablamos? Toda la glucosa que es filtrada en el glomérulo es reabsorbida en el túbulo contorneado proximal. Básicamente esta reabsorción no se hace sola, se hace con un carrier de sodio, dado que hay un gradiente de sodio entre la orina y la célula tubular. Básicamente el sodio entra junto con la glucosa por estos canales SGLT2 y entonces es reabsorbida desde la orina. De ahí, desde la célula tubular, gracias a los canales GLUT4, GLUT1 y GLUT2, perdón, la glucosa pasa al plasma. Claramente bloquear estos canales de sodio y glucosa deja la glucosa en la orina, la glucosa no es reabsorbida, reduce finalmente la glucemia, pero también deja al sodio en la orina. Dejando sodio y glucosa en la orina, deja una carga osmolar importante en la orina que arrastra agua.
con lo cual esto termina siendo diurético y en particular natriurético. Fundamentalmente, el objetivo inicial en un paciente con insuficiencia cardíaca y diabetes es tener una hemoglobina glicosilada menor a 7,5. Siempre se comienza, hoy por hoy, el primer tratamiento para un diabético en cualquier grado de insuficiencia cardíaca es el uso de SGLT2, que vamos a analizar más en profundidad, obviamente, más adelante. Si el paciente no mejora su hemoglobina glicosilada, se asocia a metformina. Si con SGLT2 y metformina no mejora su hemoglobina glicosilada, fundamentalmente yo lo que necesito es empezar con insulina. No voy a dar anti de PP4 ni voy a dar glifosinas. En cuanto a un esquema general que nos permite repasar qué podemos dar o no podemos dar en un paciente con diabetes e insuficiencia cardíaca, las gliptinas fundamentalmente tienen un efecto neutro sobre la mortalidad, aumentando un poco el riesgo de hospitalización, sobre todo la sasagliptina. Si hablamos de GLP-1, el ixiraglutide, el liraglutide, el semaglutide, reducen todos ellos el riesgo de eventos mayores combinados, de muerte cardiovascular, de infarto de miocardio y de ACV. Para la hospitalización e insuficiencia cardíaca, el evento es neutro. Si hablamos de SGLT2, fundamentalmente en paglifosina, la paglifosina, reducen el riesgo de MACE, el riesgo de muerte cardiovascular, un efecto neutro en el infarto agudo de miocardio y en el ACV, por una reducción muy importante de la rehospitalización por insuficiencia cardíaca. En paglifosina 35%, canaglifosina 33%, dapaglifosina 27%. Claramente esto vamos a retomarlo más adelante cuando hablemos de tratamiento específico de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida y preservada. Si volvemos a nuestro edificio viejo a apuntalar con la insuficiencia cardíaca, otro elemento que nos debe preocupar en un paciente con insuficiencia cardíaca es básicamente su salud endocrina. Hablamos de la diabetes y vamos a hablar del hipotiroidismo y vamos a hablar de la testosterona. Definitivamente, el hipotiroidismo es un problema muy frecuente en insuficiencia cardíaca. Fundamentalmente, el descenso de la hormona tiroidea a nivel cardíaco genera una alteración de las células intersticiales y vasculares cardíacas con una reducción en el crecimiento cuando el paciente está hipotiroideo y favorecen la remodelación. Esto induce disfunción diastólica, baja performance cardíaca y progresión de la insuficiencia cardíaca. A nivel vascular, fundamentalmente, generan disfunción endotelial. El hipotiroidismo genera disfunción endotelial con vasoconstricción y aumento de las resistencias, reducción de la perfusión y progresión de la insuficiencia cardíaca. Obviamente, el hipotiroidismo va a reducir el hematocrito, va a generar depresión, va a reducir el filtrado glomerular, va a aumentar el uso de lactato en el músculo estriado, elemento que también va a conspirar contra la clase funcional de un paciente con insuficiencia cardíaca. Aquí hay un problema muy importante, que es el problema del hipotiroidismo subclínico. Un paciente se lo considera en hipotiroidismo subclínico cuando no tiene clínica, pero tiene una TSH aumentada con una T3 y una T4 dentro de parámetros normales. Es decir, no tiene T3 y T4 reducidas, pero tiene TSH aumentada. Definitivamente estos pacientes tienen un aumento, si tienen insuficiencia cardíaca, tienen un aumento de todas las causas de mortalidad, porque claramente cuando usamos T3 y T4 estamos viendo una foto, no vemos la película. Y es muy probable que el paciente en circunstancias como una gripe, una infección urinaria, una sobrecarga hidrosalina, la suspensión de la medicación, entre en hipotiroidismo con todas las consecuencias que acabamos de decir que el hipotiroidismo tiene.
De esta forma, si nosotros hacemos una evaluación del hipotiroidismo subclínico, vamos a ver que estos pacientes, aún sin tener clínica evidente de insuficiencia tiroidea, de hipotiroidismo, tienen un aumento de la mortalidad asociada muy marcado. Eh, de tal forma que el tratamiento del hipotiroidismo subclínico en insuficiencia cardíaca ha sido vinculado a un aumento en la capacidad de ejercicio de los pacientes post-infarto agudo de miocardio. Si el efecto supletorio mínimo de T3 y T4, 50 gamas o no más de 100, no más de 100 gamas a bajas dosis, es similar en ocasiones o superior inclusive al entrenamiento aeróbico y podría ser una estrategia para pacientes incapaces de ejercitarse. Es decir, ojo con el hipotiroidismo clínico y mucho cuidado también con el hipotiroidismo subclínico en nuestros pacientes. Nosotros hemos publicado un artículo hace muchos años en la revista chilena de cardiología. Aquí hay algunos docentes de ustedes que están vinculados en este artículo, en el cual tomamos un paciente con una miocardiopatía dilatada hipotiroidea, que al principio del tratamiento tenía una TSH de 150, al final de 4,5 al año, hemoglobina de 11,9, la hemoglobina subió a 13, colesterol de 2,55, bajó a 195, pero tenía un diámetro diastólico de 63 que, volviéndolo eutiroideo, bajó a 47 y una fracción de eyección de 32 que, volviéndolo eutiroideo, subió a 50. Con lo cual, es importantísimo detectar si nuestro paciente es hipotiroideo o tiene hipotiroidismo subclínico. ¿Preguntas hasta acá? No, No, Todo bajo control. Todo bajo control. Muy bien. ¿Qué pasa con la testosterona? Bueno, los efectos beneficiosos de la testosterona como terapia coadyuvante en pacientes con insuficiencia cardíaca pueden ser medidos en calidad de vida. De hecho, los pacientes con testosteronemia baja tienen menor clase funcional que los pacientes con testosteronemia normal. Esto se da por el hecho directo que la testosterona es un anabólico proteico, aumenta la masa muscular y aumenta también la capacidad de esfuerzo muscular. Esto básicamente es la clase funcional seguida a 12 semanas de de pacientes hipotestosteronémicos tratados con hormonoterapia sustitutiva y no tratados con hormonoterapia sustitutiva. Metaanálisis recientes dicen que un metaanálisis de 2021 sugirió que la terapia con testosterona puede mejorar la capacidad funcional y síntomas de pacientes con insuficiencia cardíaca, pero los estudios son pequeños y heterogéneos. No hay evidencias consistentes de reducción de mortalidad u hospitalización por insuficiencia cardíaca, pero es otra de las hormonas a controlar en nuestros pacientes con bajo gasto. Definitivamente, la espironolactona tiene un problema. La espironolactona bloquea a la aromatasa. La aromatasa es la hormona que sintetiza andrógenos en la suprarrenal y en el testículo. Y esto genera entonces una reducción del tenor androgénico. Esta reducción del tenor androgénico hace que la espironolactona, por ejemplo, pueda generar ginecomastia y hace también que la espironolactona sea un ingrediente de muchas cremas contra el acné en el uso fundamentalmente de mujeres. Pero básicamente esto puede ser mejorado en función del uso de espleronone, que no tiene un efecto antiandrogénico sobre la aromatasa como la espironolactona, reduciendo entonces los tenores de hipotestosteronemia de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Bien, en este regreso a las bases, en este regreso a la clínica médica para el tratamiento de los pacientes con insuficiencia cardíaca, otro problema central que debemos compensar para que el paciente con insuficiencia cardíaca evolucione bien
es definitivamente la anemia. La deficiencia de hierro fundamentalmente reduce la hemoglobinemia. Y al reducir la hemoglobinemia en el transporte de oxígeno, fundamentalmente el contenido arterial de oxígeno es reducido. Y en el consumo de oxígeno, al reducir el contenido arterial de oxígeno, reduce la diferencia arteriovenosa. Y al reducir la diferencia arteriovenosa, reduce la capacidad de consumo de oxígeno de nuestro paciente. Por otro lado, la deficiencia de hierro también reduce la cantidad de mioglobina en el músculo estriado, obviamente haciendo que ese músculo sea muchísimo menos tolerante al ejercicio que en un paciente no anémico. Desde el punto de vista mitocondrial, la deficiencia de hierro fundamentalmente activa o inactiva las peroxidasas, reduciendo la utilización de oxígeno a nivel tisular. Esto ocurre por la deficiencia de hierro. Esto también reduce la concentración arterial de oxígeno, reduce la diferencia entre arterial y venosa, reduciendo el consumo de oxígeno. Por otro lado, la deficiencia de hierro a nivel mitocondrial miocárdico también reduce la fuerza contráctil, es un fenómeno inotrópico negativo que reduce el volumen minuto. Ya vimos cómo la brecha arteriovenosa se reduce por vías de la hemoglobina y por vías de las mitocondrias, y ahora vemos cómo la deficiencia de hierro finalmente reduce el volumen minuto cardíaco. Todo esto conspira contra la capacidad del paciente de consumir oxígeno y por lo tanto conspira contra su autonomía y su clase funcional. Insuficiencia cardíaca fundamentalmente empeora con una hemoglobinemia por debajo de 12 en mujeres y por debajo de 13 en varones. Este déficit de hierro, dato clave, ferritina menos de 100 nanogramos por mililitro, punto a corregir, ferritina por debajo de 100 nanogramos por mililitro, genera un deterioro de la capacidad funcional, descompensación de la insuficiencia cardíaca y disfunción de músculo esquelético periférico con eh, debilidad. El déficit de hierro está presente en el 50% de los pacientes con insuficiencia cardíaca crónica. En cuanto a este concepto en particular, queda claro que el beneficio a largo plazo de corregir una ferremia es central. Y aquí hablamos de este estudio en particular que básicamente intenta modificar el déficit de hierro. 301 pacientes con insuficiencia cardíaca en clase funcional 2-3 con fracción de eyección menor a 45% y déficit de hierro, evidenciado por una ferritina sérica, número mágico, menor a 100 nanogramos por mililitro. Se los randomizó a recibir placebo contra carboximaltosa férrica y básicamente en el trabajo los pacientes tratados con carboximaltosa férrica no solo mejoraron su capacidad funcional, sino que redujeron el número de internaciones. No hubo, desde el punto de vista mortalidad, un impacto significativo, pero sí desde el punto de vista clase funcional. La carboximaltosa férrica se da por vía endovenosa. ¿Qué pasa cuando ulteriores estudios intentaron el aporte de hierro por vía oral? Básicamente el Iron Out Heart Failure Study básicamente no demostró ningún beneficio estadísticamente significativo con la reposición de hierro por vía oral, ni en capacidad pulmonar, capacidad funcional en walk test de 6 minutos, ni cambio en el consumo de oxígeno, ni modificaciones en NT, PNBNP, ni modificaciones en los scores de calidad de vida. Por lo tanto, en conclusión, es hora de abandonar el uso de hierro por vía oral en insuficiencia cardíaca, dado que la absorción en estos pacientes se encuentra disminuida
y no se traduce en un beneficio clínico neto, pero sí se traduce en todos los efectos adversos como diarrea, constipación, intolerancia digestiva que el hierro por vía oral nos trae. Bien, hoy por hoy la carboxilatasa férrica es indicación 1A. ¿Dudas, preguntas, cuestiones? Bien. Otro problema, una causal de mortalidad muy importante en la insuficiencia cardíaca, no tiene que ver estrictamente con la insuficiencia cardíaca, sino que tiene que ver con las embolias, las cardioembolias en insuficiencia cardíaca, no solo en pacientes con fibrilación auricular, sino también en pacientes con ritmo sinusal. Aquí tenemos un trombo intracavitario muy marcado, muy evidente. Entonces vamos a ver cuáles son las estrategias documentadas para evitar la cardioembolia en pacientes con insuficiencia cardíaca, antitrombosis en la insuficiencia cardíaca. Es claro que en el ventrículo dilatado con una fracción de eyección deteriorada hay rémora sanguínea, hay inflamación endocárdica y se pone en marcha la tríada de Virchow, que es la hipercoagulabilidad por la inflamación que ya comentamos en la insuficiencia cardíaca, el éxtasis por la dilatación y los fenómenos protrombóticos que tienen que ver fundamentalmente con del despulimiento del endocardio por fibrosis. En Estados Unidos aproximadamente hay 75.000 ACVs por año en pacientes con fracción de eyección de menos de 35%, y esto representa un riesgo muy importante de muerte en insuficiencia cardíaca. Vemos que la relación con múltiples factores de riesgo en insuficiencia cardíaca nos demuestra que el NT-proBNP es un marcador, un biomarcador que está directamente correlacionado con la incidencia de trombosis. Fíjense que a mayor NT-proBNP, la incidencia de trombosis a 30 meses es muchísimo más alta que con tenores menores de NT-proBNP. El aumento del riesgo de ACV es proporcional a las cifras de NT-proBNP en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Y esto fundamentalmente nos llama a una pregunta. ¿Hay que anticoagular a los pacientes con insuficiencia cardíaca en ritmo sinusal? Nadie niega que un paciente en FA debe ser anticoagulado, pero si este paciente está en ritmo sinusal, debe ser anticoagulado. Fundamentalmente, nosotros participamos de este trabajo que es el WARCEF, Warfarin and Aspirin in Patients with Heart Failure in Sinus Rhyme, y fundamentalmente el Warcef comparó warfarina contra aspirina en pacientes en ritmo sinusal con fracción de eyección reducida. Estos pacientes con dilatación fundamentalmente fueron randomizados. Fueron 3.201 pacientes en los Estados Unidos, Europa y Argentina. Fue liderado por el National Institute of Health, el NIH, y la Universidad de Columbia. Nosotros participamos como hospital universitario y en particular yo como investigador principal. El seguimiento fue a 6 años y desgraciadamente no hubo una diferencia significativa en endpoint primarios entre aspirina y warfarina. Hubo intentos ulteriores con no bloqueantes de la vitamina K, como por ejemplo el rivaroxaban en el COMPAS. Se randomizaron 2,5 de riva contra aspirina, demostrándose que no hubo superioridad frente a la aspirina. La combinación de rivaroxaban más aspirina aumentó el riesgo de sangrado mayor, con lo cual tampoco un bloqueante 10 es una alternativa útil. Otro estudio fue el estudio Commander, que fundamentalmente exploró la eficiencia y seguridad de rivaroxaban contra placebo en reducir el riesgo de muerte
infarto de miocardio, ACV cardioembólico en pacientes con insuficiencia cardíaca. Y en el Commander, en cuanto a endpoint primarios, tampoco hubo una diferencia significativa. Es decir, hoy por hoy, anticoagular una miocardiopatía dilatada, todavía, si bien sabemos que hay una mayor incidencia de cardioembolia y de muerte, no tenemos ninguna herramienta para prevenir la cardioembolia y la muerte neurológica cardioembólica en insuficiencia cardíaca. De tal manera que la anticoagulación hoy es clase 3 en insuficiencia cardíaca. Uno más, y no jodemos más, hablemos de lo que se viene, de la terapia genética en insuficiencia cardíaca. Y fundamentalmente la terapia genética apunta a estimular la función de la cerca. Ustedes saben que el inotropismo está directamente vinculado a la disponibilidad de calcio citoplasmático, que ese calcio en el citoplasma se incrementa por vía extracelular, gracias a los canales LTCC, pero también se incrementa por vía circuito sarcoplásmico, y si yo logro moderar la cerca, logro aumentar la cantidad de calcio citoplasmático porque reduzco el rebombeo del calcio al circuito sarcoplásmico. Esto fundamentalmente se hace a través de el condicionamiento genético de adenovirus que son implantados en el corazón con el objetivo de modificar la cerca. La estrategia terapéutica, las terapias génicas buscan restaurar la función cardíaca mediante la entrega de genes específicos usando vectores. Los enfoques principales de la terapia génica implican un vector viral que desgraciadamente es muy proinflamatorio, genera mucha inflamación, como el adenovirus o virus asociados que inducen un cambio genético con la posibilidad de moderar la cerca. Genes candidatos más estudiados son el SERCA2, que mejora la función de llenado y contracción, como el ensayo de CUPID-1 y CUPID-2, SDF1, que promueve la migración de células progenitoras para la reparación del miocardio, AC6, que es la adenilato ciclasa tipo 6, que mejora la señalización beta-adrenérgica. Las vías de administración pueden ser intracoronarios, intramiocárdico directo o sistémica, menos común, con mucho mayor riesgo de efectos extracardíacos, especialmente proinflamatorios. Entonces, la idea en el CUPID-1 y 2 fue la de mejorar la contracción miocárdica, optimizando la función de la cerca para aumentar la concentración de calcio citoplasmático. Los endpoints primarios fueron el tiempo de desarrollo de insuficiencia cardíaca y fundamentalmente se incluyeron 232 pacientes en los cuales se observó claramente que contra placebo a 370 y a 780 días no hubo una diferencia significativa. Después del CUPID-1 vino el CUPID-2, múltiples estudios que hoy por hoy están ongoing en fase 2 avanzada, algunos en fase 1, que han demostrado ser seguros, mejorar la tolerancia al ejercicio de estos pacientes, reducir los síntomas, promoción de la angiogénesis, mejorar la señalización beta, pero básicamente en cuanto a la evidencia clínica, el CUPID-1 fase 1-2 mostró que la terapia es segura desde el punto de vista de efectos adversos, con una tendencia a la mejoría funcional, pero sin mejoría de la mortalidad. El CUPID-2, que fue multicéntrico, no demostró tampoco los mismos efectos. Otros estudios, AC6 Gene Therapy, fase 2 actualmente, mejora en la fracción de eyección y tolerancia de ejercicio, y el SDF1, evidencia preliminar de remodelado favorable y mejoría de los síntomas. Muy probablemente en los próximos años estas sean terapias que nos den, Dios quiera, alguna
noticia favorable en el condicionamiento de la economía del calcio miocárdico. Perspectivas futuras, vectores más específicos y menos inmunogénicos. Terapia génica combinada, cerca y factores angiogénicos. Y edición genética con reconstrucción y reparación genética con la mecanismos de CRISPR-Cas9 para corregir mutaciones causantes de miocardiopatías hereditarias. Terapias basadas en ARN mensajero para modular la proteína, sobre todo titin. Bien, hasta acá entonces los contenidos de hoy.